Soy el pastor César Barrios, pastor de Asamblea de Dios Bethesda de esta vía de Tiquizate, invitando a todos nuestros hermanos y amigos a que puedan asistir a nuestras actividades de la semana. El día martes tenemos culto con los embajadores, el día miércoles culto de fraternidad de varones, el día jueves es culto de enseñanza doctrinal y el día viernes culto del concilio misionero femenil. El día sábado tenemos una hora de oración, el domingo a las 9 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro culto general. Les invitamos. Capítulo 13. Estamos en la lectura y explicación de la palabra del Señor, de lo que conocemos como la parábola del sembrador. Entonces, creo que ya la mayoría estamos muy familiarizados con escuchar esta parábola. Por ahí estaba viendo rostros nuevos, o rostros que no vemos muy seguidos. Dios les bendiga, mamita. Ajá, ellas son de casa, correcto. Bienvenidas a la casa de Dios. Espero que siempre puedan estar en la casa de Dios. Capítulo 13, versículo 1, vamos a leer al 9. Pero mejor vamos a desviar nuestra lectura al versículo 10, porque del 1 al 9 ya lo hemos leído en 2 ocasiones. Ya llevo 2 sermones en cuanto a este tema. Entonces, el versículo 10 vamos a leer. Propósito de las parábolas. Entonces, dice el texto, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo dicho por el profeta Isaías, que dijo el profeta Isaías, de oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos y oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amantísimo Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra que ha sido leída esta noche. Te ruego, Dios, tu gracia, tu bendición y tu favor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a mis hermanos que han venido, a cada uno de los que están aquí esta noche. Yo te pido tu gracia y tu bendición con todos nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Bien, pueden sentarse. Como les decía hace un momento, que ya llevo 2 sermones con este 3 sobre la parábola del sembrador. Hermosa parábola,
que el Señor dijo. Las parábolas en los evangelios llevan un mensaje positivo y llevan un mensaje muy espiritual, un mensaje moral, un mensaje religioso para los que la oyeron y para nosotros. Nosotros hoy que tenemos el privilegio de oír la palabra de Dios, pero más que oírla, tenemos el gran reto y el gran desafío de poder entender la palabra de Dios. Porque no solo hay que oír, sino hay que entender. Y después de entender, hay que aplicarlo, hay que vivirla, hay que ponerla en práctica. Porque si no, no sirve, no funciona esa palabra de Dios. Esa palabra primero entra a mi oído, entra a mi corazón, pero esa palabra produce cambios en mi vida. Si no hay cambios en mi vida, si no se produce los cambios necesarios, entonces la palabra del Señor no hace el efecto que debe hacer. No tiene los frutos que debe dar. Entonces, es muy importante oír, pero es más importante entender y es más importante aplicar y vivir la palabra del Señor. Qué interesante la lectura que hoy tenemos aquí, porque las parábolas, como ya lo he explicado en los dos sermones anteriores, las parábolas de Jesús fueron tan claras, tan sencillas, utilizando imágenes y símbolos muy fáciles de entender, que cualquiera hubiese podido entenderlas fácilmente. El más docto, el más inteligente, el más letrado, como el más humilde, como el más sencillo, lo pudo haber comprendido. ¿Por qué? Porque Jesús toma ejemplos de cosas cotidianas, cosas sencillas, cosas que son de la vida común de todos los seres humanos. Y trae aquellas imágenes tan fáciles, tan sencillas de poder oír y de poder entenderlas. Y es más, como decía el sermón pasado, Jesús, el gran maestro de la narración, hace del recurso de la narración, hace de ese recurso uno de los recursos más didácticos e importantes en su vida ministerial. 45 parábolas hay en los evangelios. De las 45 parábolas, hay parábolas bien pequeñitas, bien sencillitas. Hay una parábola que tiene un solo versículo, pero encierra una gran lección para nosotros. Las parábolas llevaban un contenido: el mensaje del reino de los cielos. El mensaje del reino de los cielos. Y ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio hoy es el reino de los cielos. Ese reino que él aperturó, ese reino que él dijo, hoy ha venido el reino de Dios a ustedes. El reino de los cielos está entre vosotros. Y dijo él: el Señor me ha enviado, y me ha enviado para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los enfermos y a los quebrantados de corazón, y a darle la buena noticia a aquellos que sufren, que están esclavos, que están siendo presas de la esclavitud, no solo física, sino espiritual. Esa palabra que él la pronuncia en la sinagoga y que frente a los ojos de aquellos oyentes de esa ocasión se estaba cumpliendo.
La parábola o las parábolas en sí son narraciones muy simples que llevan un mensaje moral, espiritual para los que la oyen. Pero además, Jesús, como un buen maestro, hace de este recurso didáctico el mejor de los recursos empleados por él. Aunque no solo habló en parábolas, también dio discursos, dio sermones. Esos sermones maravillosos de Jesús, que si uno hubiera querido estar ahí de oyente de esos sermones, que no eran tal vez sermones así como nosotros a veces podemos estructurar o como algún experto en homilética estructure, sino que esos sermones no llevaban tal vez todos los requerimientos homiléticos de la ocasión para poder ser disertados. Sin embargo, eran palabras precisas, puntuales, como clavos hincados que penetraban en los corazones de la gente. Sermones preciosos, como el sermón de la montaña. El sermón del monte tiene características muy importantes, tiene proposiciones, tiene advertencias, tiene alguna también de las ideas muy interesantes que da la idea del que lo oye pueda salir pensativo de escuchar esa palabra, porque hace una proposición directa. Hace una advertencia directa al oyente, al que la escucha. El discurso de la montaña, que encierra 107 versículos en el Evangelio de Mateo, está desde el inicio hasta el final, cuando él termina la explicación diciendo algunas de las parábolas y algunas de las cosas más maravillosas dichas por Jesús. Cosas novedosas que los que la oyeron se quedarían pensativos por mucho tiempo y quizás ni podían dormir haber escuchado aquellas palabras de Jesús. Y le voy a decir cuál de ellas. Dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Ya me imagino todos los que oyeron estas palabras, ¿verdad? Fueron palabras que pronunciaron sentencias, fueron palabras exhortativas. Bueno, Jesús hace recurso didáctico no solo de la parábola como un elemento esencial, sino de los discursos como los sermones que tenemos en los evangelios. Pero ahora nos encontramos con la parábola de el sembrador, que los elementos de la parábola son el sembrador, las semillas o la semilla y la clase de tierra. La clase de tierra donde cayó aquella semilla. Hay por lo menos 4 clases de tierra. Aquella semilla que cayó por el camino y que está desde el versículo 10 al 17, la explicación que Jesús hace. Del versículo 18 en adelante está la explicación. Y esa explicación que él da, el mismo Señor, el mismo Maestro, a sus discípulos, les explica la parábola. Y les dice: aquella semilla que cayó por el camino se refiere a aquel hombre o a aquel corazón de aquella persona que oye la palabra y que no la entiende, y que viene el malo y se lo arrebata. Amén. Hay mucha gente así que oye la palabra pero no la entiende. Puede ser que hizo profesión, puede ser que levantó su mano, puede ser que pasó al frente, puede ser que dijo voy a aceptar, puede ser que dijo quiero que oren por mí porque yo necesito a Dios. Oyó la palabra, tal vez la oyó, pero no la entendió. Y no produjo fruto.
Fíjense que dos palabritas recurren mucho en esta parábola. Es la expresión oír. Jesús da mucho énfasis al oír. Dice, el que oye la palabra. Y otra palabra que está ahí, que es la que Jesús enfatiza también bastante, es entender. No solo es importante oír, es importante entender. Amén. Cuando uno entiende, logra el conocimiento. Porque el oír es una cosa, es una cuestión auditiva. Pero entender, ya viene el proceso de la mente. Ya viene que esa palabra se procesa en la mente humana. Revolotea en la mente humana. Da vueltas en la mente. Está ejerciéndose el poder de la palabra en la mente. Porque no solo la escuchó, porque la cuestión auditiva es interesante, pero lo más interesante es que esa palabra comience a dar vueltas en la mente y a producir los cambios que debe producir. Entonces, aquella persona que oye la palabra, pero que no la entiende, se refiere a aquel corazón en donde la palabra cae en el camino. No puede germinar, no puede producir. La otra clase de tierra es aquella que cayó en pedregales. ¿Y ese qué tipo de persona es? Es aquella persona que oye, pero la recibe con gozo, dice. Pero no tiene raíz, no tiene sustento. Tal vez por emoción, tal vez ocurre en la persona emocionalismo, como hay muchos, como pueden haber muchos, que puedan estar por emociones, que puedan estar porque sus emociones la tienen a flote y dice, me gusta la música de la iglesia. Me gusta cómo cantan en la iglesia. Me gusta cómo vive la gente en la iglesia. O me gusta cómo predica ese pastor. O me gusta, y es peor todavía, yo creo que es un extremo, me gusta quién va a ir a esa iglesia. ¿Verdad? Me gusta. Emoción. ¿Ya? Oye la palabra, la recibe con gozo, pero la palabra dice, no tiene producción. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Pero ¿cuál es el problema de esa persona? Dice que la persecución, cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción, tropieza. Es aquella persona que ha oído el evangelio y tal vez está en el evangelio y es de manera expresiva y es canta, tal vez grita, pero viene una aflicción a su vida, se desborona su fe. Se le va el gozo. Se termina el gozo y resulta regresando al mundo. No produjo la palabra, no dio fruto, no dio los resultados que se quería. El que se siembra en los espinos, o la semilla que cae en los espinos, es aquella palabra que cae en el corazón de aquella persona que oye, pero que el afán y el engaño de las riquezas de este mundo la ahogan y se convierte infructuosa. Tal vez es aquella gente que dice, pues tengo mucho dinero y si voy a la iglesia me van a hablar de dar, me van a decir que tengo que dar tanto, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y ahí ya no estoy de acuerdo porque a mí me ha costado, a mí me costó. Tengo lo que tengo
porque a mí me cuesta el trabajo, entonces me duele dar. O tal vez es aquella persona que el afán del mundo lo envolvió. Está en el Evangelio, pero aún suspira por el mundo, por las cosas mundanales, las cosas de pecado. No está convencido de que está en Cristo Jesús y que si está en Cristo Jesús ya ha muerto el pecado. Ya no depende de la riqueza, ya no depende de su afán. Depende de Cristo. Así es, amén. Porque es aquella persona que aplica muy bien aquellas palabras del Señor que dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadiduras. Dios sabe qué es lo que yo necesito. Dios conoce que yo tengo una necesidad, que usted tiene una necesidad, y Él la va a suplir. Si Él viste las flores del campo, dice Él mismo en el discurso de la montaña, si Él viste a las flores del campo, si Él viste a los lirios que no trabajan y que se visten mejor que Salomón, dice, cuánto más vosotros, que sois mis hijos, valéis más vosotros que ellos. El Señor los puso a pensar en el discurso de la montaña, que muchas veces nosotros tenemos el afán, el corazón, la mente en las cosas del mundo, en las cosas pasajeras, las cosas efímeras, pero no las tenemos en Dios, que es el que suple todas nuestras inquietudes. Ahora, la lectura de hoy dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Miren la pregunta: ¿por qué les hablas en parábolas? Ellos mismos estaban confusos. Los discípulos, Marcos dice que el Evangelio de Marcos narra algo distinto. El Evangelio de Marcos deja entrever que no se sabe quién le hace la pregunta y que de alguna manera a Jesús le preguntan por qué está utilizando muchas parábolas para enseñarle a las gentes. Como usted sabe que a Jesús lo seguían distintas clases de personas, distintos estratos de gentes. Habían gentes campesinas, había gente académica, había gente de dinero, habían pobres, habían artesanos, habían agricultores, habían pescadores y habían religiosos. Ahora ellos preguntan: Señor, ¿y por qué hablas en parábolas? Pero es como que le hubieran dicho: Señor, ¿por qué nos cuentas cuentos, pues? Porque la parábola es un cuento, es una narración que tiene un mensaje. ¿Por qué haces eso, Señor? ¿Por qué él toma el sembrador y comienza a decir: un hombre salió a sembrar y llevaba su semilla y empezó a tirar la semilla? Una parte cayó en el camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó en espinos y la otra parte cayó en buena tierra. Ese es el cuento, esa es la historia, esa es la parábola. Y ellos le preguntan: Señor, ¿por qué les hablas en parábola? La respuesta de Jesús me llama y me sorprende. Me llama la atención y me sorprende. Porque a vosotros, oiga, ¿qué dice Jesús? Porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Esa es una pregunta que le hacen y que da una respuesta que aún todavía tiene más preguntas. La respuesta de Jesús tiene más preguntas que haberla respondido.
Porque ellos le preguntan, ¿por qué utilizas la parábola? ¿Por qué hablas en parábola? Y él les responde y les dice, porque a vosotros les he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es el misterio del reino de los cielos? Sí, un misterio es algo escondido, algo que está oculto, algo que no se sabe, algo desconocido. Entonces, ¿cuál es ese misterio que era el reino de los cielos? ¿Cuál es el misterio del reino de los cielos? Él no la explicó en el momento, pero da las pautas para que vayamos comprendiendo. Y dice lo siguiente, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Los dejó más confundidos todavía. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo me oyen, no oyen ni entienden. De manera que se cumple lo que en ellos lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Y qué más sigue diciendo el profeta Isaías? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y no los, ¿qué dice? Sanen. Utiliza muchos hebraísmos, Jesús. Maneras de decir las cosas como que repite una cosa y como que se sobreentiende de que con el oído uno oye, ¿sí o no? Con la vista uno mira, ¿sí o no? Esa es una forma de decirlo de Jesús. Eso se llaman hebraísmos. Dice que como no oyen con los oídos, y como no ven con los ojos, y como no entienden con la razón, entonces a ellos no entienden esto. A ustedes les hablo así, porque para ustedes, sí, ustedes pueden entender los misterios del reino de los cielos. Ahora, esto me da varias respuestas. ¿De quiénes hablaba Jesús? ¿A quiénes se les había vedado el derecho de no oír y no entender y no ver? ¿Y a quiénes se les había dado el privilegio de ver, de oír y entender? Miren, dos tipos de personas. A unos se les dio el derecho y a otros se les vedó el derecho. Se les negó el derecho. Se les cerró la puerta. Se les ocultó la verdad. A unos se les reveló la verdad. A otros se les escondió la verdad. Ahora, ¿por qué se les escondió la verdad? No porque Jesús hubiese querido esconder la verdad, sino porque ellos en su corazón, ellos mismos habían provocado que Jesús no les aclarara o que ellos no entendieran el mensaje de Jesús de una manera clara. Ahora, les voy a explicar así sencillo, a quienes se les había dado el derecho de entender esos misterios. A toda aquella gente que seguía a Jesús, que eran humildes, sencillos, pobres, pero ansiosos de oír palabra de Dios. A todos aquellos que tenían hambre de oír palabra de Dios. A todos aquellos que le seguían de corazón. A todos aquellos que le seguían sin ninguna mala intención. A todos aquellos que atentamente oían el mensaje de Jesús y se gozaban oyendo el mensaje. Mientras que a otros se les cerró, se les ocultó, no se les dio a revelar los misterios del reino de los cielos, porque en su corazón se sentían especiales, se sentían los más santos, se sentían los más consagrados. ¿Y quiénes eran ellos? Los religiosos. Los religiosos nunca pudieron entender el mensaje de Jesús.
Los religiosos nunca pudieron conocer las verdades del reino de los cielos. Nunca se gozaron oyendo el mensaje de Jesús, porque su intención cada vez que iban a escucharle era ocasión para hacerle caer. Porque su intención cada vez que iban a escuchar a Jesús o cada vez que tenían el privilegio de oírle, estaban ahí, pero como que no estuvieran, porque no podían ver ni podían oír. Estaban ciegos y estaban sordos espiritualmente. Porque la ceguera espiritual, porque la sordera espiritual que padecían los religiosos radicaba en su corazón. Había ira, había cólera, había apatía, había enojo, había traición en su corazón. Y por eso no se les permitió abrir su corazón para entender las verdades del reino de los cielos. ¿Y cuáles son esas verdades del reino de los cielos, mis hermanos? Es que Jesús vino a este mundo para salvar a esta humanidad, para darle vista a los ciegos y para levantar a los muertos y para darle libertad a los que están cautivos por el pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Y quiénes reciben ese mensaje del Evangelio? Los necesitados. Él mismo dijo, no he venido a buscar a sanos, he venido a buscar enfermos. Porque nosotros no somos sanos, porque nosotros no somos buenos, porque nosotros no somos perfectos. Todos aquí somos pecadores. Este no es un club de gente perfecta. Este no es un recinto de gente perfecta. Este es un recinto donde venimos todos los que somos necesitados de Dios. Amén. Todos los que entendemos que necesitamos de Dios. Todos los que hemos llegado a la comprensión que sin Dios no podemos vivir, no podemos estar. Todos los que hemos comprendido que somos pecadores, que a cada momento pecamos, a cada momento le ofendemos a Dios. Si usted y yo hemos comprendido que necesitamos de Dios, entonces, y si venimos con esa hambre y con esa sed de oír palabra de Dios, entonces para nosotros es los misterios del reino de Dios. Para nosotros. Ahora, si alguno de nosotros se cree perfecto, si alguno de nosotros se cree muy santo, entonces no es para usted el Evangelio. No es para usted el misterio del reino de los cielos. Pero aquí ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos somos pecadores. Todos le fallamos a Dios. Todos somos pecadores delante del Señor. Y hemos aprendido a reconocer, como decía el salmista David en el Salmo 51. Como dice el salmista David en el Salmo 51. Límpiame con hisopo y seré más blanco. El salmista entendió o entendía que él era pecador. En pecado me concibió mi madre, decía el salmista. En pecado fui concebido. Y yo necesito de Dios porque soy un pecador. Si usted y yo hemos comprendido que delante de Dios somos pecadores, es para nosotros el reino de los cielos. Es para nosotros. Jesús le dijo, en ellos se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él cita al profeta Isaías. Y el profeta Isaías había dicho estas palabras unos 400 o 500 años atrás. Había mencionado estas palabras que se mencionan aquí. Porque el corazón de este pueblo
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dice, oiga, termino con esto, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no le oyeron. ¿Quiénes dicen que somos bienaventurados? Los que vemos, los que oímos, los que venimos a la iglesia con hambre y con sed de justicia. A los que hemos entendido que somos pecadores y que por eso venimos a la casa de Dios. Amén. Y que todos los días necesitamos confesar al Señor nuestras faltas y nuestros errores. A los que hemos comprendido y a los que se nos ha dado la luz del Evangelio. A quienes nos ha resplandecido la luz del Evangelio. A todos nosotros somos bienaventurados. Gloria a Dios. Y dice el Señor aquí, hubieran deseado los profetas y los justos tener el privilegio que ustedes tienen. Hubieran deseado los ángeles estar en el lado de ustedes. ¿Verdad? Qué alegría, ¿verdad? Que nosotros tenemos el gran privilegio de aún escuchar la palabra del Señor. Aleluya, amén. El gran privilegio de venir a la casa de Dios y oír palabra. Porque hoy, hay algunos ya no tuvieron el privilegio. Hay algunos tal vez, quizás dijeron, voy a ir a la iglesia. Voy a acercarme a la iglesia, me voy a ir a reconciliar, voy a aceptar. Voy a cambiar mi vida, voy a empezar a ir a la iglesia. Pero ya no le dio la oportunidad. No, puede hacer que la vida se le cegó. Y ya no tuvieron la oportunidad. Se fueron sin Cristo en su corazón. Y lo más triste va a ser el día final, cuando entreguen cuentas con el Señor. Pero nosotros que estamos aquí, que tenemos el privilegio de oír su palabra, de escuchar su palabra, somos bienaventurados. Por eso no se pierda usted los cultos, no se pierda porque viene a oír palabra de Dios. Y no se pierda, ahí tiene su Biblia, oiga, léala, medite la palabra de Dios, ahí está la voz de Dios. Amén. Tenemos ese honor de oír su palabra. Bendito sea su nombre. Voy a pedirles a que se pongan de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Queremos orar. Queremos darle gracias a Dios por esa palabra maravillosa. Inclinen su rostro y oramos al Señor. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, porque tú permites que podamos venir para escuchar tu palabra maravillosa. Gracias, Dios, por ese privilegio.